Que Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir la palabra de Dios una vez más y, y el tema de este momento es titulado En la eternidad con Dios. Y quiero enviar un abrazo con todo mi corazón a todos los que han pasado por la prueba de haber despedido a un familiar, a un ser querido, que ya pasó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y delante del Padre Celestial. Hoy quiero compartir este tema en la eternidad con Dios, lo estoy titulando, y este tema pues es algo, ¿verdad?, que nos da aliento, nos da fortaleza, pero no deja de ser difícil para todos los que estamos pasando por un momento así, de haber despedido a nuestro ser querido que ya partió a la presencia de Dios. Y voy a tratar de compartir este tema sin, sin que se quebrante mi corazón, porque también en lo personal, pues mi hermana Sandra ya entró a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues de esta manera también le doy un abrazo a todos los que están pasando por este dolor ahí en su corazón y en su alma. Pero veamos dónde se encuentran los que conocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Dice en Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1 al 7 dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga su palabra santa, que es verdad y no es mentira. La palabra de Dios es verdad, y los que creemos en esa palabra sabemos que se cumple en todo tiempo. Por lo regular, cuando perdemos en este mundo a un ser amado, nos duele en el corazón, nos duele mucho, lloramos, sentimos una angustia, y yo creo que a todos, o en una gran mayoría, podemos decir, tenemos ese vivir o ese sentir. Pero los que leemos la palabra de Dios sabemos que hay una esperanza muy grande. Los que creemos en la palabra de Dios tenemos una esperanza bastante grande que Dios nos da en su palabra.
y esa esperanza es vida eterna. Tenemos esa esperanza que la vida eterna está en aquellos que han creído en Dios. Y ese es el primer punto que voy a tratar hoy, este día, de que cuando una persona muere físicamente, su alma está viva y pasa a la presencia de Dios. El alma de la persona está viva, como así como cuando estaba físicamente viva la persona, que tenía actividad, que la persona se movía, tenía sentimientos, expresaba, hablaba, todo es lo mismo, con la excepción de que su cuerpo ya duerme, pero su alma y su espíritu siguen en esa actividad. En otro mensaje que subí, el cual lo titulé Sábado de Gloria, refiriéndose a la muerte física de Cristo Jesús, pero que el alma y el espíritu de Cristo Jesús estaban activos. En ese mensaje lo explico, lo estoy ilustrando con lo que sucedió en la vida de Cristo Jesús cuando murió y antes de resucitar al tercer día, lo que sucedió en ese sábado de gloria. Usted puede verlo, si no lo ha visto, lo puede ver y ahí lo explico con citas bíblicas mostrando que cuando muere el físico aún está activa la persona en su alma y en su espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque muchos piensan que la persona murió y ahí terminó todo, y no termina todo ahí. De hecho, hay muchos testimonios de personas que Dios les permitió fallecer por unos segundos o unos minutos y Dios los regresa y dan testimonio de lo que vieron. Quiero, para iniciar en este punto acerca de la eternidad que Dios puso en nosotros, la eternidad que Dios puso en nosotros, lo dice en Juan 6:47. Dice ahí, de cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Fíjese nada más como dice Cristo Jesús, el que cree en mí, tiene vida eterna. En otras palabras, no deja de existir. Está en vida eterna. Ahora veamos lo que el Señor Jesús le dice a Marta cuando murió el hermano de Marta llamado Lázaro, que es al que resucitó el Señor Jesucristo. Y tal vez usted ya conoce esa historia de Lázaro. Y ahí el Señor Jesucristo le estaba dando palabras de esperanza y vida eterna a Marta. Dice en Juan 11, 23 al 26, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿De cuándo está hablando Marta eso? De cuando Cristo venga a resucitar a todos los muertos en el final de todos los tiempos para que sean llevados en cuerpo y alma para morar con Él. Está hablando de esa resurrección. Ahora, Cristo Jesús en el versículo 25 le sigue diciendo esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, note usted lo que dice ahí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, Cristo Jesús está diciendo
que todos los que creyeron en Él y que murieron están vivos. Ahí es donde nosotros podemos ver como promesa de Cristo Jesús que todos los que murieron siendo creyentes de Cristo Jesús están vivos. Pero ahí es donde nosotros debemos entender todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, mas no lo han confesado como su Señor y su Salvador. Ahí es donde nosotros debemos llevar a cabo los pasos correctos que nos muestra la palabra de Dios. Así que si usted ha creído en Cristo Jesús, que Él murió por usted, por sus pecados, ahí en la cruz del Calvario, pero usted no le ha pedido perdón, entonces todavía no se convierte en su Salvador. Es necesario que usted le pida perdón y lo invite que entre en su corazón para que usted sea un verdadero hijo de Dios. Si usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que creer en Él, pero tiene que recibirlo. Tiene que decir: yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, pero ahora, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te invito que entres en mi corazón. Cristo Jesús dice en Apocalipsis 3:20 que Él está en la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él va a cenar conmigo. En otras palabras, Él está llamando en la puerta. ¿Cuál es la puerta? El corazón de usted, el corazón mío. ¿Cómo es que el Señor Jesús le está llamando a usted? A través de este mensaje, a través de mensajes de otros siervos de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios o de un familiar que le está tratando de compartir la salvación de Cristo, de un amigo que está tratando de compartirle a usted esta salvación. Déjeme decirle que ninguna religión nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar es Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, ahí nos muestra en el versículo 6, dice: yo soy el camino, ¿a dónde? Hacia el Padre. Yo soy la verdad. No hay ninguna otra verdad fuera de Cristo Jesús. Y yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted y yo queremos ir al Padre Celestial, queremos tener la vida eterna, siendo buenos, haciendo cosas buenas, créame que estamos en el camino equivocado y no estamos en la verdad. Pero si nosotros hacemos lo que dice Dios en su palabra, creer en Cristo Jesús, dicen Romanos de esta manera, capítulo 10, versículo 8 y 9, dice que nosotros debemos creer y confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. En otras palabras, si nosotros creemos en nuestro corazón, también debemos confesarlo. Y con todos estos versículos que le acabo de mencionar, debemos decir: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí,
perdóname por todos mis pecados. Lávame con tu sangre poderosa, Apocalipsis 1:5. Nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados. Borra mis pecados con tu sangre santa, Señor Jesús, y entra en mi corazón. Yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. En ese momento, nosotros tenemos la vida que es Cristo Jesús, y Él es la vida eterna que Dios Padre nos ha regalado al aceptar a Cristo Jesús. Así que ahí es cuando nosotros recibimos la vida eterna para entrar al Padre Celestial. Ahora, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11 dice así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, a nosotros, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Somos eternos. Nuestro cuerpo muere físicamente, pero nuestra alma y nuestro espíritu están eternamente activos. Nosotros vivimos aún después de que nuestro cuerpo esté muerto. Así que aquí lo dice en la palabra de Dios. Lamentablemente unos pasan a vida eterna en el gozo, pero otros pasan su eternidad al castigo, porque ellos decidieron no creer en Cristo Jesús. De esta manera, nosotros podemos ver que cuando morimos físicamente, vamos a ser juzgados. Hebreos 9:27, fíjese lo que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. No existe la reencarnación. Si usted creía en la reencarnación, déjeme decirle que esa es una mentira de Satanás. La reencarnación muere una sola vez. Inmediatamente cuando morimos físicamente, vamos a ser juzgados por Dios. Lo dice Dios en su palabra. Leímos en Apocalipsis que dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Así que no debemos tener duda en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Yo no creo en la reencarnación, porque dice aquí que los hombres mueren una sola vez y después de que mueran van al juicio. Cuando yo muera, paso a la presencia de Dios para ser juzgado. Si yo creí en Cristo Jesús y lo recibí en mi corazón y le pedí perdón por mis pecados y le supliqué que me lavara con su sangre y borrara mis pecados, créame que entonces estoy en la presencia del Padre. De esa manera. Ahora, vamos a ver, ahora que entendimos que la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos eternidad, porque Dios nos ha dado eternidad, ¿qué es lo que pasará cuando pasemos a la presencia de Dios para ser juzgados? Pues vamos a ver, este es el segundo punto, un juicio en la eternidad.
un juicio en la eternidad delante de Dios. La palabra de Dios dice que toda persona enfrenta un juicio frente al Señor cuando Él nos llame a su presencia. Según Hebreos 9:27, como leímos hace un momento. Pero en Apocalipsis 20:12 describe un poco más cuando vamos a estar frente a Dios para ser juzgados. Dice ahí en el versículo 12, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos. Note usted, no son vivos, los muertos, los que murieron físicamente, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Note usted, muchas personas no creen que los muertos van a ser juzgados. Aquí dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según lo que haya hecho cada persona, está escrito en libros que están en el cielo. Todo lo que hizo aquella persona se está escribiendo en esos libros. Si una persona rechazó el mensaje de Cristo Jesús, está escrito el día y la hora cuando aquella persona rechazó el mensaje de salvación que Cristo Jesús le estaba dando a través de un familiar, a través de un amigo, o a través de un predicador, o de algún hijo o hija de Dios. Está escrito. Y así vemos nosotros que vamos a estar de pie delante de Dios y los libros van a ser abiertos, pero también dice que se va a abrir un libro que es el libro de la vida. ¿Quiénes van a estar ahí? Los que fueron escritos por Cristo Jesús cuando lo recibieron como Señor y Salvador, porque Cristo Jesús es la vida eterna. Entonces Él va a escribir el nombre de usted cuando usted lo recibió en su corazón. Mi nombre está escrito en el libro de la vida desde que yo tenía 13 años, cuando lo acepté en mi corazón. Pero yo tuve que mantenerme en obediencia al Señor. ¿Soy pecador? Sí, soy pecador. Pero cada vez que nosotros reconocemos nuestros pecados y decimos, Señor, perdóname por mis pecados, el Señor borra esos pecados con su sangre santa, como lo dice en Apocalipsis 1:5. Así que el Señor Jesucristo escribió mi nombre, pero también si usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, también su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted aún no le ha pedido perdón, hoy usted puede ser escrito por el Señor Jesucristo en el libro de la vida. Así que no pierda el tiempo, no pierda la oportunidad de que el Señor Jesucristo escriba su nombre en el libro de la vida. Ahora, los que creen en el Señor Jesucristo tienen una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Él es el abogado de los que han creído en Él y lo han confesado como Señor y Salvador. Cuando lleguen a la presencia del Padre, Cristo Jesús es su abogado delante del gran juez. Recuerde que al llegar frente a un juez, usted necesita un abogado. Yo necesito un abogado que tenga la ley en su mano. Y ese abogado es Cristo Jesús. Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 1, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, note usted lo que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, si yo le he pedido perdón por mis pecados, si usted le ha pedido perdón por sus pecados, usted lo confesó como su Señor y Salvador, usted le rogó que lo lavara con su sangre poderosa frente al Padre, una vez que pase a la presencia del Padre, Cristo Jesús va a decirle al Padre: Padre mío, aquí está Omar. Él me pidió perdón por mis pecados y yo lo lavé con mi sangre poderosa y borré todos sus pecados porque él reconoció que era pecador y me confesó delante de los hombres como su Señor y Salvador. El Padre lo único que va a ver en mí es que no hay ningún pecado porque Cristo Jesús los borró todos con su sangre, cuando me lavó con su santa sangre. Por eso dice que Él es Jesucristo el justo, y en la justicia de Él me justifica a mí delante del Padre, le justifica a usted delante del Padre. Ninguna persona, ningún otro ser humano puede perdonarme a mí los pecados delante del Padre. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Todos necesitamos de la salvación de Cristo Jesús. Ningún ser humano puede salvar a otro ser humano delante del Padre Celestial. Solamente Cristo Jesús. De lo contrario, si yo hubiese podido salvarlo a usted, entonces Cristo Jesús no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Pero ni yo lo puedo salvar a usted, ni usted me puede salvar a mí, ni ninguna otra persona, solamente Cristo Jesús. Nada más hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay dos mediadores, no hay tres, no hay 100, no hay 1000. Es uno solo y es el Señor Jesucristo, el único mediador. Eso lo dice la palabra de Dios y es verdadera y es fiel la palabra de Dios. Así que es usted quien decide si quiere creer o lo rechaza. Y aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo en Hebreos 10, 17, fíjese nada más lo que dice Dios en su palabra. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuáles pecados? Los pecados que yo ya le pedí perdón y que Él borró con su sangre, los borró por completo, los destruyó. Él me lavó, al lavarme los destruyó. Esos pecados ya no existen más. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, ya no existen. Mi pasado ya no existe. Cristo Jesús lo lavó, lo destruyó. Y dice aquí: yo ya no me acuerdo de esos pecados, ya no existen. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué sucede? Una vez que yo ya le pedí perdón a Cristo Jesús por toda mi vida pasada, de ahí en adelante sí debo caminar en santidad. Debo decir: Señor Jesús, perdóname por este pecado que acabo de cometer y no volverlo a hacer.
una vez que ya le pedí perdón, ya no debo volver a cometer el mismo pecado. Porque el Señor Jesucristo, ahí Él me lava y me santifica delante del Padre. Pero ¿sabe cuál es el pecado peligroso? El no creer en Cristo Jesús y el rechazarlo. Ese pecado de rechazar a Cristo Jesús prácticamente está llevando millones de personas al infierno, al juicio final. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice así: el que en él cree no es condenado. Note usted, el que cree en él no es condenado. Pero, aquí hay un pero. El que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, mientras esté en incredulidad, está en una condenación. Si llega a morir la persona sin creer esto que dice la palabra de Dios, prácticamente la persona está muriendo en una condenación de muerte eterna. Y no significa que deja de existir. No. Muerte eterna significa que va a ser lanzado al castigo eterno. Y esa es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Ahí habla de la muerte segunda y del castigo eterno. Así que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que es necesario creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. El tercer punto: ¿cómo es que la eternidad, o cómo es en la eternidad para los creyentes que están con el Señor? ¿Cómo irá a ser ahí? ¿O cómo están viviendo los que están en su presencia? Bueno, de eso se trata el pasaje de Apocalipsis 21, versículo 1 al 7, que leímos al principio. Si nosotros vamos al versículo 3, Apocalipsis 21, 3, dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que ya pasaron a la presencia de Dios? En primer lugar, vemos que ellos estarán directamente en su presencia. Ellos están viendo el rostro del Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Ellos ya están gozando al alabarlo y exaltarlo directamente en su presencia. Ellos lo están alabando, lo están exaltando. Él está con ellos. Él está presente con ellos. Dios mismo, con su gran presencia santa y hermosa, está ahí con ellos. Él mismo los recibió y él mismo está gozándose ahí con todos aquellos que están o pasaron a la presencia de él. En segundo lugar, vemos nosotros en el versículo 4, dice ahí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí ya no habrá más llanto, dice ahí en el mismo versículo: ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y no habrá muerte, dice ahí. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la misma presencia de Dios les da el gozo, la alegría
Ellos ya no están llorando porque Él quitó el llanto, quita el dolor, quita la tristeza. No hay sufrimiento, hay solamente gozo pleno de Dios en el corazón de aquellos que están en la presencia de Dios. Hermoso, es maravilloso. Ellos ya no están sufriendo. Si aquí la persona murió por un dolor, por una enfermedad, por tristeza o lo que haya sido, ya no están sufriendo. Si ellos murieron confesando a Cristo Jesús en su corazón, si ellos creyeron en Cristo Jesús y lo declararon como su Señor y Salvador, y Él lavó todos sus pecados con su sangre, ahora ellos están disfrutando, gozando de esa vida eterna. Es algo que aún nosotros no podemos entender en una totalidad, pero los que están en la presencia de Dios ahora pueden entenderlo el 100%, lo pueden entender porque ahora ellos lo están viendo, ahora ellos pueden alabarlo en ese gozo pleno que Dios les da en su corazón. En tercer lugar, ahí en el versículo 4 vemos nosotros que ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque están en la eternidad. Ahora tienen la eternidad. Ya no hay muerte, jamás van a ser separados de Dios. Y muerte significa separación de Dios. Y eso nos muestra que los que creyeron en Cristo Jesús y pasaron a la presencia del Señor, ya no serán separados jamás, en toda la eternidad, jamás serán separados de la presencia del Señor Todopoderoso y Creador y Salvador de nuestras almas. Ahora ellos ya llegaron al lugar más hermoso, más bello, que nosotros todavía no llegamos. Estamos aquí, pero un día estaremos ahí reunidos frente a nuestro Señor y Salvador, junto con aquellos que se nos adelantaron, ¿verdad? Que ya el Señor les llamó a ellos para estar en su presencia. Así que ellos no sufrirán más, nada, no tendrán ningún sufrimiento en su físico, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su corazón, porque ahora es puro gozo pleno en la vida de ellos. Las personas que creyeron en el Señor Jesucristo pasaron a esa plenitud de Cristo Jesús, gozándose en todo, ahí en la presencia de Él. Los ángeles tienen fiesta cuando un redimido por Cristo Jesús entra al gozo y a la eternidad y a la presencia de Dios. Los ángeles hacen fiesta. Dicen Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Simplemente cuando nosotros decimos, Señor, perdóname por mis pecados, en el cielo hay gozo, hay fiesta. Pero no solamente en ese momento, sino cuando ese pecador arrepentido entró a la presencia de Dios. Hermanos, créame que los ángeles, millones de ángeles, están gozándose y dando aleluyas y gloria a Dios por aquella persona que fue redimida por la sangre de Cristo Jesús, por ese pecador arrepentido. Los ángeles, dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando hay un arrepentido, ¿verdad?, entrando a la presencia de Dios. Así que es algo maravilloso. Hay mucho más que nosotros podemos estar analizando. En otro mensaje quiero compartir cómo es ese lugar.
Ahorita acabo de compartir cómo es estar en la presencia con Dios. Es gozo, es alegría, entramos a la eternidad, en fin, es maravilloso, pero en otro mensaje quiero compartir cómo es ese lugar donde se encuentran aquellos que ya entraron a la presencia del Señor. La Biblia nos describe ese lugar hermoso, maravilloso. Lo describe. Y no fue hecho por hombres, sino por el poder del Señor Jesucristo. Y si usted quiere ir al cielo, a la presencia de Dios, cuando Dios se acuerde, usted y yo no sabemos si mañana vamos a seguir con vida o mañana nos llama el Señor, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. La manera como nosotros nos debemos preparar para ese momento es pedirle perdón por nuestros pecados en este momento. Pedirle al Señor Jesucristo que Él entre en nuestro corazón y decirle: yo te confieso como mi Señor y Salvador. Dele gracias al Señor si su hermano, su hermana, su padre, su madre, su familiar amado, querido, pasó a la presencia del Señor. Dele gracias porque Él le permitió conocerle en su corazón. Yo en lo personal, yo digo: Señor, no te pido que le bendigas, porque mi hermana ya fue bendecida por ti y está bendita en tu presencia, porque tú le has bendecido con tu salvación y tu amor y tu perdón, porque ella creyó en ti, Señor, y tú la has bendecido. Yo sé que mi hermana y su familiar, su hermana, su hermano, su padre, su madre, que confesaron a Cristo Jesús en su corazón, están gozándose en el cielo. Ya se unieron al coro de los ángeles, cantando aleluya, cantando gloria a Dios Todopoderoso y gloria al Cordero, nuestro Redentor. Es hermoso, es maravilloso lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, de lo que está sucediendo en el cielo con aquellos que pasaron a la presencia del Señor. Así que pídale perdón al Señor en este momento y diga esto: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre. Yo te pido perdón por mis pecados y te ruego que me laves con tu sangre poderosa y borres todos mis pecados. Te doy mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Toma el control total de mi vida y sé tú mi Rey y mi Señor por toda la eternidad. Guíame en tu palabra para aprender más cómo debo vivir en obediencia a ti. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso te lo ruego. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor le dé una gran fortaleza en su corazón si usted está pasando por un momento difícil. Dios le bendiga.